Bendiciones, queridos hermanos. Que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad en este live. Palabras encubiertas, palabras que no sean de edificación, sean canceladas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le pido permiso a mi Padre para poder leer de sus sagradas escrituras y poder encontrar sus mensajes que están escondidos por la Biblia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Mis hermanitos, hace un rato mandé una imagen a Código Escondido 19, a un grupo, y estuve analizando los días del año bíblico, en donde son 360 días. Y hermanitos, 360 días tiene el calendario bíblico que usó Juan y Jeremías. Y los 360 días, mi padre me llevó a dividirlo por 9, que son los 9 códigos del arco iris, y nos da un total de 40, que significa castigo y disciplina. Y este número lo seguimos sumando. El 3 más el 6 más el 9 nos da 18. Lo sumamos con el 40 y nos da 58. 5 más 8 es 13. Tenemos el número de Apocalipsis 13, 18 en este numerito, en donde representa los 360 días del año, los 9 códigos, el castigo y disciplina para el ángel, que es el 13. El que tenga el entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número del hombre y su número es 666. El contar el número es una invitación a contar todos los números. El contar del 1 al 9 habilita la cuenta de todos los números y de la decodificación de las escrituras y de la vida misma. Y es lo maravilloso de aprender a contar el número. Tanto tiempo estuvo estas codificaciones a lo largo de la historia y todavía no era momento de poder leer entre líneas. Y llegado ese momento podemos ver que las codificaciones de nuestro Padre para orquestar este ecosistema es realmente maravilloso y perfecto. Realmente. $360 días lo dividimos por los 9 códigos y nos da 40, que es castigo y disciplina. Se pueden lograr tantas combinaciones que no deja de sorprender con qué sabiduría fue creado este universo. Todos los números encajan a la perfección. Se puede restar, multiplicar, y no deja de sorprender día a día los códigos que vamos encontrando en las cuentas que hacemos, siendo totalmente una perfección absoluta. Es demasiado grande. Es demasiado grande los códigos. Y hermanitos, podemos ver que en el proceso de los 4 seres vivientes, este número también tiene mucho que ver, el 36. Cuando queda el 6 a la derecha, representa que el ángel tiene que procesarse en esas 6 salas. Cuando queda el 6 a la izquierda, representa que ese ángel no debe pasar por el proceso de los 4 seres vivientes, como por ejemplo los niños que tienen síndrome de Down. Cuando analizamos el cromosoma 21 y multiplicamos los nucleótidos, nos da 63 en vez de 36, en representación de que ese ángel ya está probado con los 4 seres vivientes del Apocalipsis y no debe procesarse. El propósito es pasar por este ecosistema y cuando llegue su día de su final en este ecosistema ya estaría aprobado.
maravilloso el proceso de los 4 seres vivientes y las configuraciones, las codificaciones para orquestar esto es maravilloso. Hermanita Carla, bendiciones. Bienvenidos a los que se van conectando. Como una simpleza de unos pocos números puede tener tanto significado sin hacerlos caer con la pregunta. Es lo maravilloso de analizar los números que nos han llegado por medio de los colores del arco iris. Es algo grande, hermanos, demasiado grande. Hermanitos, les quiero leer Juan 2, que habla de las bodas de Caná. Y les voy a compartir, si Dios permite, lo que estuve analizando. Las bodas de Caná. Dice lo siguiente: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros de agua. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ahí voy a poner una pausa, hermanitos, para dar una explicación, en donde menciona el tercer día. Bendiciones, bienvenida. En donde tercer día, y en el 3, faltando el vino, a la madre de Jesús le dijo: no tienen vino, en representación que a partir del 3 el hermano que se está procesando ya ha derramado el vino. Pero Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, porque la hora es en el 4, no en el 3. Faltaba un tiempo más para que llegue la hora. Y dice: estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Las 6 tinajas, las 6 alas de los 4 seres vivientes, que es donde se debía derramar la sangre para convertir la sangre en esas propias aguas, en el 6, para la purificación. En cada una de las cuales cabían 2 o 3, el segundo ser viviente y el tercer ser viviente, el becerro y el hombre. 2 más 3, 5. El becerro y el hombre iba a ir derramando la sangre en esas 6 tinajas, conforme al rito de la purificación. Jesús les dijo en el 7: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Era necesario que derramen la sangre hasta llenar esas tinajas para obtener la gracia de Dios. Y eso es en el proceso de los 1260 días, en donde la mujer huye al desierto y ese mar de cristal, esa tercera dimensión, el leviatán del mar, procesa al ángel para que derrame su sangre en Babilonia, como parte del proceso. En esos 3 años, el hermano que se está procesando va derramando la sangre. Pero de 3 a 4 hay un tiempo que esperar. Por eso dice: aún no ha venido mi hora. Ya el vino, ya se había reservado el mejor vino, porque los hermanitos no tenían más vino. Ya habían llenado esas tinajas de piedra. Y hermanitos, la piedra también representa: Jesucristo le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, a Simón. Los hermanitos que derraman su sangre en Babilonia se convierten en la piedra, que es la iglesia de Jesucristo, la Nueva Jerusalén.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después del tercer año en donde derramamos la sangre en Babilonia, es cuando más conocemos el poder de Jesucristo. Pero falta un poco más para llegar a las alas del águila, que es el cuarto ser viviente de Apocalipsis 4:6. Y es maravilloso, hermanitos, haber entendido esta parte en donde dice de 2 o 3, ahí se hace la suma, que es el becerro y el hombre, derramando esa sangre en Babilonia. Después de esto descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y los discípulos estuvieron allí no muchos días, representando que de 3 años a 3,5 son 6 meses, por eso dice no muchos días. Buenas tardes, hermanita Elba. Él, su madre y sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. 12, 13, 14. Faltaba unos poquitos días para que se completen los 1260 días en donde se obtiene la gracia y el enemigo ya pierde esa legalidad para procesar al ángel. Son 1260 días. Pero, hermanitos, acá en el tercer día, muchos que están caminando en el desierto piensan que el proceso termina en el tercero. Y me incluyo porque pasados los 3 años pensé que terminaba mi proceso de desierto y el mismo proceso me fue mostrando que faltaba un poco más. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Por eso, hermanitos, estaba cerca la Pascua. Aún faltaban esos 6 meses. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Hermanitos, esto representa que después del tercer año Jesucristo nos libra de Babilonia. Por eso halla en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Ahí es cuando patea las mesas y libera a los burritos de las sinagogas después del tercero. En los primeros 3 años estamos en el proceso de los 4 seres vivientes siendo procesados. Aún no significa que estamos conociendo la verdad. Sí, que estamos cerca de llegar a conocer la verdad. Estamos en el proceso final en donde Satanás tiene un dominio sobre nuestras carnes hasta un nivel permitido, porque el Padre le deja llegar hasta cierto punto. Por eso en el libro de Job dice: le puse límites al mar, le dije, hasta aquí llegarán tus orgullosas olas. Eso representa que tenía una legalidad para procesar al hombre en la carne, que es un ángel, pero no podía pasar un límite. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes. Los bueyes son becerros que ya son fuertes, que ya pasaron por el proceso de ser becerro y están listos para trabajar en el campo. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Acá ya se liberaron los bueyes, las ovejas, ya nadie le puede hacer mercaderías porque ya estaban conociendo la verdad, después del tercer año de los 4 seres vivientes. Por eso, hermanitos del Código Escondido 19, si ya estamos caminando en verdad y ya no hacen mercaderías con nosotros, es porque ya pasamos los 3 años del proceso de los 4 seres vivientes. Pero hay más hermanos que recién van saliendo aún están en los templos. Son procesos que cada uno va pasando. Depende de la voluntad del Padre, depende de la codificación que traemos. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito:
el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Esta pregunta no es para mercadería. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Acá está la legalidad para que el enemigo pueda destruir el cuerpo por castigo y disciplina del ángel durante 3 años. Pero dice: y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Esa pregunta no es para hacer mercaderías. Pero hermanitos, acá le hicieron la pregunta a Jesucristo para que suceda. Es una pregunta que hace caminar a Jesús. Jesucristo, por esta pregunta, tiene que levantar al templo, que era el ángel que estaba siendo procesado en el proceso de los 4 seres vivientes durante 1260 días, de los cuales 1260 días, 360 por 3, 1080 son 3 años. En esos 3 años el enemigo tiene el permitido para, por castigo y disciplina, disciplinar al ángel, y luego el Padre lo levantará. Y en 46 años fue edificado este templo. Tenemos el proceso del ángel con las 6 salas de los 4 seres vivientes. La pregunta que hace caminar a Jesús para que levante a su pueblo. Mas él hablaba del templo, de su cuerpo. Pues claro, porque somos el mismo cuerpo de Cristo, los ángeles. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Qué maravilla, hermanos. 46 años. 46 años por 360 días son 16.560 días. Este número también trae información. El Padre, las 6 salas, procesándonos en las carnes, en este mundo oscuro, como castigo y disciplina, que figura en el 19. En el 2:23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ya liberó al ángel de Babilonia. Luego vino Jerusalén, la Pascua. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuánta información, hermanito. El entender las preguntas que hacen caminar, hermanos, como por ejemplo esta pregunta de aquí: y tú en 3 días lo levantarás. El entendimiento de entender la pregunta, que para que suceda un movimiento es muy importante, porque eso lo podemos aplicar en nuestras vidas. Lo podemos usar con preguntas para que el ecosistema se mueva a favor del ángel. Es un entendimiento muy profundo y también es importante entenderlo, porque si no lo entendemos bien podemos hacer preguntas que haga que sucedan cosas que no son agradables, porque ya estamos caminando en verdad y la palabra se vuelve autoridad. Se vuelve como una espada de doble filo, como menciona en tantas partes la Biblia. Jesús y Nicodemo. Esta parte no la iba a leer, pero vamos a ver qué encontramos, hermanito, si Dios permite. Cancelo toda palabra encubierta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesús y Nicodemo dice lo siguiente en Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Bendiciones, hermanita Julie, bienvenida. Entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estas preguntas no son para hacer mercadería. ¿Cómo puede un hombre nuevo nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La importancia del bautismo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el 6. En representación, bendiciones hermanita Cari, bienvenida. En representación que el que es carne, el que es de dominio de la carne, carne es. El que es del Espíritu, Espíritu es. Esto ya viene por decreto del Padre, siendo que 6 más 3 es 9. El Padre en el fin, el Omega. No te maravilles de que te dije. O es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El ángel verdadero de Dios, que es guiado por la fe para el don del viento lo vaya llevando, porque el viento es el Padre que lo va guiando a toda verdad y a toda justicia. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Esta pregunta no es para mercadería. Respondió Jesús, dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibiste nuestro testimonio. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 14 más 3, 17. El Padre con la gracia, 1 más 7, 8. El ángel y los 4 seres vivientes. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de los ángeles, también está hablando de él mismo, porque Jesucristo es el cuerpo mismo de los ángeles. Pero hay que pasar por un proceso. Maravilloso proceso. Voy a repetir Apocalipsis 11, que vengo hablándolo bastante seguido, hermano, que habla de los 2 testigos que profetizan en la tribulación, pero también habla del proceso del ángel que se está siendo procesado antes de que lleguen a profetizar los 2 testigos, porque los elegidos de Dios se fueron procesando antes de que empiece la tribulación. Ya estamos en tiempo de tribulación, ya los testigos están profetizando desde octubre, de octubre del 2025, pero los primeros elegidos que arrancaron el proceso de los 4 seres vivientes arrancaron un tiempo antes la caminata por el desierto. En Apocalipsis 11 dice lo siguiente: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Y acá tenemos los 42 meses, en donde representan 1260 días que el ángel debe procesarse. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio.
Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen el poder de cerrar el cielo a fin que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y ese es el proceso que el ángel pasa en esos 1260 días, en donde esas aguas se convierten en la misma sangre, por ir derramando la sangre en Babilonia, porque Babilonia tiene esa autoridad sobre el ángel por 1260 días. Es como lo que estábamos hablando del capítulo de Juan 2, las 6 tinajas de piedra en donde entraban 2 a 3 cántaros de agua, la suma de el becerro y el hombre, 2 más 3, 5. El hombre, que es el 5, debería derramar la sangre en esas 6 tinajas. Es exactamente como dice en Apocalipsis 11:6. Y si sumamos el 11 más el 6, es 17. 1 más 7, 8. El ángel y los 4 seres vivientes. Cuando hayan acabado su testimonio, luego de esos 1260 días, que el ángel recupera la gracia que se había ido al desierto, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Acá hay como una doble enseñanza, en donde habla de los 2 testigos y también habla del ángel que se está procesando. Es muy profundo este entendimiento, hermano. Y dice en el 9: los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. 3 días y medio. Igual a 3,5 años, 1260 días. Bendiciones, hermanita Lina, bienvenida. La mujer y el dragón. La mujer y el dragón dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol. Voy a mostrar la imagen, si Dios permite. Vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 12 más 6, 18. La mujer huyó al desierto 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche, en el 22. Después de los 1260 días, llega la gran voz en el cielo.
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Después de esos 1260 días, la autoridad total de haber aprobado esa caminata por el desierto. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Acá nos está hablando, hermanos, que las alas, el proceso final, llega cuando terminamos el desierto, después de los 1260 días. Que no significa que nos vamos a ir de este ecosistema, significa que vamos a obtener la autoridad total que nos regala Dios por obtener el proceso final de los 4 seres vivientes, para ejercer sobre estos años en donde se esté manifestando la tribulación. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrasada por el río. En este momento la serpiente va contra la mujer, pero la tierra, que es el Padre, ayuda a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón ya no tenía autoridad sobre ese ángel, porque ya obtuvo la gracia totalmente por haber pasado ese proceso. Entonces no le quedó opción de ir por el resto de la descendencia, que son los que aún siguen en el desierto. Maravilloso, hermanos. Es el proceso de los 4 seres vivientes, en donde en esos 1260 días completamos el proceso y obtenemos la autoridad total. Que en el proceso ya vamos teniendo autoridad porque ya conocimos al Padre y fuimos dejando nuestro pasado atrás. Pero finalizados los 1260 días, creo yo que va a ser un suceso muy importante en nuestras vidas, hermanitos. En mi caso personal, tuve la posibilidad de registrar mi camino desde el día 1 y voy por el día 1168. Hermanitos, me faltan 92 días. Llegaría aproximadamente en julio la totalidad de los 1260 días. Y es maravilloso el proceso. El proceso de los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4:6. Mencionaba, hermanitos, en Juan 2 que las 6 tinajas se podía recargar de 2 a 3 cántaros de agua. Está hablando del hombre. Para obtener la gracia que es Jesucristo. 1, 6, 7. Son los 1260 días. Maravillosos 1260 días en donde se va procesando el ángel. La visión de los seres vivientes cuando ya estarían aprobados, hermanos, está en Ezequiel 1. En Apocalipsis 4:6 menciona el proceso de los 4 seres vivientes con las 6 alas, que representa que están siendo procesados en este ecosistema, y en Ezequiel 1
son los ángeles que ya están aprobados. Y dice así: el 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos en el destierro junto al río Quibar en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el 5.º año de cautividad del rey Joaquín. El Señor dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quibar, en la tierra de los babilonios. Y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía al norte empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego. Dentro de la nube que estaba estos 4 seres vivientes estaba el fuego del Espíritu, el Espíritu Santo. En medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. Del centro de la nube salieron 4 seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Ya no estaban estas 6 alas, ya se habían soltado. Las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como la de un becerro. Brillaban como bronce bruñido, porque estas pezuñas pasaron por el fuego, pasaron por el desierto en donde esas pezuñas quedaron brillantes como bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada una de las 4 alas tenían manos humanas, así que cada uno de los 4 seres tenía 4 caras y 4 alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de león a la derecha. Hermanitos, observen cómo cambia la posición de los seres vivientes. En Apocalipsis 4:6, el león va a la izquierda. Y en el reino, cara de león, cara humana por delante, cara de león a la derecha. Ah, no, está bien, está bien. Es igual, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Está bien. Cada uno tenía 2 pares de alas extendidas. El par se tocaba con las alas de los seres vivientes a cada lado y el otro par le cubría el cuerpo. Los seres iban en la dirección que indicara el espíritu y se movían de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta. Los seres iban en la dirección que indicara el espíritu y se movían de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta. Acá está hablando, hermanitos, de una deidad espiritual 360 grados, porque en la dirección que fuera sin darse vuelta. Es algo muy maravilloso, hermano. Es como que puedo pensar un poco cómo es eso. Sería como más sentidos, hermano, lo que representa esto. 12, 13, 14 es una deidad de ángel. 360 grados. Y tiene sentido con los días, con el círculo que es la Tierra, el Sol, los planetas. Los seres vivientes parecían carbones encendidos. Claro, hermanito, me quedé pensando. No necesitaban darse la vuelta porque en cada ángulo de los 4 lados tenían una cara. Es una perfección divina. Qué maravilla. Los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes. Y daba la impresión que de que entre ellos destellaban relámpagos. Y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centelas. Mientras miraba, a esos seres vivientes vi junto a ellos 4 ruedas que tocaban el suelo. A cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilo. Las 4 ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Qué maravilla, esto confirma la totalidad de la deidad 360. Tiene ruedas adentro de las ruedas. En el 16, más 1, 17. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las 4 direcciones sin girar mientras se movían. Los aros de las 4 ruedas eran altos y aterradores.
estaban cubiertos de ojos alrededor. En el 18 más 1, 19. Eran los 4 seres vivientes aprobadísimos por el Padre. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, así que a donde fuera el espíritu, iban también las ruedas. Y los seres vivientes. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. En el 22. Por encima de ellos se extendía una superficie semejante al cielo, reluciente como el cristal. Por debajo de esa superficie, 2 alas de cada ser viviente se extendían para tocar las alas de los otros, y cada uno tenía otras 2 alas que le cubrían el cuerpo. Cuando volaban, el ruido de las alas me sonaba como olas que rompen contra la costa, o la voz del Todopoderoso, o los gritos de un potente ejército. Cuando se detuvieron, bajaron las alas. Mientras permanecían de pie, con las alas bajas, se oyó una voz más allá de la superficie de cristal que estaba encima de ellos. Sobre esta superficie había algo semejante a un trono, hecho de lápiz lazuli. En ese trono, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba, tenía aspecto de ámbar reluciente. Titilaban como el fuego. Y de la cintura para abajo, parecía una llama encendida resplandeciente. Lo rodeaba un halo luminoso, como el arco iris, que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Señor. Cuando la vi, caí rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. ¡Fua! ¡Qué maravilla! Bendiciones, hermanita Eva. Levántate, hijo de hombre, dijo la voz. Quiero hablarte. El espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes, a menos sabrás que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos. Por muy rebeldes que ellos sean, debes darle mis mensajes. Te escuchen o no, sin embargo, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que yo te doy. El librito, dulce como la miel, pero amargo para el vientre. De Apocalipsis 10. Y vamos ahí. Acá dice, en el 9, 2.9. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. Es el librito amargo que, hermanos, cuando tenemos que hablar de esto, mucha gente dice, no, pero Dios es amor, Dios no va a castigar como vos decís. La gente no supo entender el mensaje de las escrituras. Por eso el librito es dulce para la boca, porque sabemos el destino, a dónde vamos, pero amargo para nuestro vientre, porque en este ecosistema somos rechazados y primeramente que no pase más en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero el librito realmente que es amargo para el vientre. En Apocalipsis 10, el ángel y el rollo pequeño. Entonces vi otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y dio un fuerte grito, como el rugido de un león. Cuando grita, los 7 truenos respondieron. Es Apophis, hermanitos, cuando impacta en la tierra, los 7 truenos responden porque es el fin de la gracia. Y
El rugido fuerte de un león es porque es Jesucristo de Nazaret, que es el primero de los 4 seres vivientes, en donde va a pegar un fuerte rugido, como el rugido de un león. Cuando hablaron los 7 truenos, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía: guarda en secreto lo que los 7 truenos dijeron y no lo escribas. Entonces el ángel, que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó la mano derecha hacia el cielo, hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo: ya no habrá más demora. Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como él lo anunció a sus siervos los profetas. Después la voz del cielo me habló de nuevo: ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. El 18, hermanitos, siempre que hay un mensaje grande, por ejemplo 10 más 8, 18, nos está hablando de los 9 códigos, siendo que 8 códigos son los que están siendo procesados y un código representa el leviatán que Dios dejó para procesar al ángel mediante esos códigos. Por eso cuando leemos 18 representa que es el proceso para el ángel y esos 9 códigos. El proceso también es para los que pertenecen al 6, por eso se hace mención del 18, en donde 1 representa al 6, que ya está condenado, y los otros 8 son los que están siendo probados. Después la voz del cielo, eso ya lo leí. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo: sí, tómalo y cómelo, será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu vientre, amargo en tu estómago. Está en el 9 más 10, 19. El código escondido 19. Es el ángel con el librito, en donde el hermanito del código se tuvo que procesar un tiempo antes que el resto de nuestros hermanos porque debía llevar el mensaje. Por eso nos comimos el librito, que es lo que estamos profetizando en estos tiempos. Somos los primeros hermanos en conocer la verdad y poder traer esta verdad a las naciones. Es algo demasiado grande, hermano. Entonces me fue dicho: tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes en el 11, el verdadero seguidor de Jesucristo. Ese es el propósito del ángel elegido del Padre para llevar esta misión en el tiempo del fin. El código escondido 19. Esos grandiosos códigos que nos llegó gracias a Dios por medio de nuestro hermanito Jorge. Sabemos las batallas que nuestro hermano tuvo que pasar para poder traer esta verdad. Sabemos que este tipo de información tiene un costo. Si bien esta información llega por gracia, hay un proceso para poder llevar este mensaje. Un proceso muy duro, hermanitos, y los que están conectados lo sabemos. Por eso estamos aquí, hermanitos, porque estamos pasando procesos muy fuertes, pero tenemos fuerza, tenemos la fuerza del buey, porque pasamos por el proceso de ser becerro y derramar esa sangre, y ahora somos buey, fuertes para lo que viene en este momento de la historia. Hemos derramado la sangre y seguimos derramando la sangre en Babilonia, porque seguimos al Cordero a donde quiera que va, hasta que no quede una gotita de sangre, mis hermanos, porque reservamos el mejor vino para el final, cueste lo que cueste, mis hermanitos. Es el maravilloso proceso
de los 4 seres vivientes. El ángel con el librito, que es dulce para la boca, pero amargo para el vientre. Y ese librito, hermanito, lo estamos consumiendo desde muy pequeños. Era necesario, hermano. Era necesario pasar por esas dificultades de pequeño para ser fuertes para este momento, porque el Padre tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros. Era necesario pasar necesidades, desapegarnos de lo material. Era necesario. En su momento no entendíamos lo que sucedía y luego el Padre nos fue mostrando, nos fue guiando a toda verdad y toda justicia, paso a paso. Y canceló toda palabra encubierta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Preguntas que puedan hacer caminar a mis hermanos son canceladas, no son para hacer mercaderías. El 13 de abril del 2029 impacta Apophis en el Pacífico Sur, el primer pie en Pacífico Sur. El segundo pie llega luego y también viene con muchas partículas de roca, con muchas estrellas viene esa piedra, hermanitos. Si Dios permite llevarnos ese glorioso día o cuando sea la voluntad del Padre, pero falta muy poco, hermanos, siendo que estamos en el año 2026 y ese suceso sería en el 2029. 13 de abril del 2029. El 11 se cumple el año 2000. 2 días después llega Apophis. Y cuando llegue Apophis, la bestia que sale del fondo del mar se levanta sobre uno de sus costados, obligado, siendo que Babilonia, su arma principal, fue derribada. Babilonia, al ser espiritual, al ser el sistema religioso, operaba de una manera sutil en la punta de la pirámide. Por eso hay una separación entre la parte baja de la pirámide y la parte alta. Esa separación es porque operan espiritualmente. Por esto mismo la bestia, la segunda bestia de Daniel 7 menciona: luego vi una segunda bestia que se parecía a un oso, se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes, y oí una voz que le decía: levántate y devora la carne de mucha gente. Podemos ver cómo hay muchos mensajes en representación de la tercera G mundial, los 3 dientes también en representación de que la bandera del anticristo tiene 3 colores menos que la bandera de nuestro Padre Todopoderoso, por lo que saca al Padre el principio, el fin y el juicio, dando una falsa esperanza sobre la humanidad porque no menciona el juicio. Cancela otra palabra encubierta. En nombre de Jesucristo de Nazaret, toda programación en la bandera LGBT no aparecen los colores del Padre ni el del juicio. Por eso el mundo habla mucho sobre el ser, sobre vivir el presente, no pensar en el futuro, vivir el hoy, es lo que impone el espíritu del anticristo. Y cancelo toda palabra encubierta. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se centran en los beneficios de la carne, la meditación, los ayunos de pasar hambre durante varios días, y van obteniendo beneficios que el mismo anticristo le va dando a la persona que practica esas prácticas. Meditación de chakras. Justamente los chakras son 7 y justamente lo que suben por sus vértebras es algo llamado la serpiente Kundalini. Y canceló palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Son prácticas que el enemigo usa para operar en este ecosistema. Sabemos que Satanás se arrastra por el hombre y sabemos que el ángel tiene acceso a la gracia, pero debe pasar por ese proceso de 1260 días hasta que llega a la gracia, en donde la gracia huye al desierto con las 2 alas del águila.
Por eso la serpiente va hacia el hombre, procesándolo durante esos 1260 días en el desierto como castigo y disciplina. Y en esas prácticas de este mundo, en donde el enemigo tiene su bandera blasfema, operando mediante las energías, la naturaleza, el espíritu, que lo mencionan como algo bueno, pero no, realmente es el espíritu del anticristo. Las prácticas como yoga, el reiki, constelaciones familiares, registros akáshicos, son todas prácticas del enemigo, pero la gente suele creer que eso es correcto, por eso practican esas cosas y canceló palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que no recaiga en el pueblo de Dios y que nuestros hermanos puedan ser libres. El mundo de las plantas, la energía solar, la energía de la naturaleza, la energía vital, energía que mediante prácticas espirituales como los chakras engañan a las personas. Esas personas obtienen sensaciones, beneficios. Es como, hermanos, es como lo que sienten en las iglesias, en los pastores, el falso espíritu. Cancelo toda palabra encubierta para que no recaiga en el pueblo de Dios. La naturaleza, hermanos, también es una herramienta que usa el enemigo. Increíble, hermanos. La cultura del cannabis se llama cultura 420. Si sumamos el 4 y el 2 da 6 y queda el 6 y el 0. Inventaron historias en donde hicieron programaciones a lo largo de la historia mediante historias inventadas. Y lo que hicieron es una programación que hasta el día de hoy se sigue practicando en las personas que consumen esa sustancia. Cancelo toda palabra encubierta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo que es la práctica de meditaciones, en donde se menciona los chakras. Los chakras son 7. Y lo que buscan con esas prácticas es hacer una anulación de la gracia. Primeramente que no pase, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esas prácticas en estos últimos tiempos se están viendo que están operando de una manera muy, muy invasiva. Se pueden ver los lives de estas personas que tienen muchísima cantidad de seguidores, hermano. Que el Señor los reprenda. Y las programaciones de este mundo, como por ejemplo el logo de ChatGPT. Si haces una copia del mismo logo, lo girás y lo vuelves a montar, se puede ver la mal llamada estrella de David o Israel. Por lo general esta gente trazan líneas sutiles en donde las personas no se pueden dar cuenta. En el centro hay un hexágono de Saturno y se pueden ver como 6 en forma de flor, en donde se van montando uno arriba del otro y termina siendo una figura que no llama mucho la atención, pero tiene un propósito escondido, feo. Bendiciones, hermanita María Alarcón. Bienvenida. Y estas programaciones de este cubo que esta gente va programando
programaciones muy avanzadas para estos tiempos, en donde juegan sus últimas cartas de la historia de la humanidad. En la revista Economist es una portada que sale anualmente en Estados Unidos y está basada para proyectar programaciones. Antes de ser hecho tiene que ser dicho, y es lo que hace esta gente. Copian y saben de la palabra de Dios y sabe que la palabra corta para ambos lados, por eso muestran en el centro de la programación la espada de doble filo, pero en este caso usada por la mano del espíritu del anticristo. Por eso se puede ver una cara de una entidad satánica. Cancelo toda palabra encubierta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El plan llevado a cabo por esta revista y por el enemigo es muy marcado desde diciembre, que fue el arresto de Maduro, la guerra con Irán que provoca la guerra entre Estados Unidos e Irán, genera un colapso mundial con un propósito de que la moneda se vuelva inestable para que de esa manera impulsen un nuevo método, porque siendo el tiempo del fin necesitan ese reseteo, ese cambio de sistema, ya sea religioso o monetario, para luego implementar lo que son los cheats para lo que sería la gran tribulación. Luego de Apophis están preparándose para esos tiempos. Se pueden ver también que los archivos liberados en donde expusieron a muchas figuras de la élite están repartidos por muchos lados de este mapa, y se puede ver un archivo que está debajo del control, en representación que esos archivos sirven para controlar las mentes de los que buscan a Jesucristo. Por eso el control azul, mediante pastillas, por el miedo que genera todo este colapso que es demasiado. Y canceló toda palabra encubierta, toda programación, en nombre de Jesucristo de Nazaret. Acá aparece la pelea entre el Hijo de Dios y el que no pertenece. Se puede ver cómo programan que el de pantalón azul le conecta un golpe. Y este es el propósito final de su portada. Subieron esta portada por un día diciendo que la portada era esta, pero estaban por poner esta y realmente le pusieron con un objetivo de que la primera portada sea lo que lleve a la segunda portada. Y primeramente Dios, que estas programaciones no causen un efecto en el pueblo de Dios. El que estaba con el shortcito rojo quedó por debajo. El Mundial de Fútbol. Se puede ver que es una gran herramienta para este momento de la historia, siendo que la Copa del Mundo está manchada de oscuridad. La moneda de Bitcoin tiene programación en donde muestra que la bestia que se levanta de uno de sus costados con 3 costillas entre los dientes, para configurar la operativa cuando llegue ese momento. Igualmente ya fue dicho por nuestro Padre que así sería. Donald Trump tiene la Torre Trump, que es una representación actual de la Torre de Babel, en donde se puede ver el cubo de Babel en las alturas. En la parte baja se puede ver la cuarta dimensión, siendo una blasfemia directa, en donde proyectan y trazan líneas. Que no cause efecto todas estas programaciones en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
con la mal llamada estrella de David. Proyectan líneas invisibles entre el primer cielo y el segundo cielo. En las imágenes de Da Vinci, el pintor, también tiene imágenes muy blasfemas, en donde esas imágenes fueron programadas también por el anticristo hace muchos años. Por eso hay que tener cuidado con estas imágenes. Hay gente que tiene cuadros o lo ve como un arte y realmente hay algo muy operando detrás de la cortina invisible. El logo de Wi-Fi también viene de hace mucho tiempo atrás, en donde el ojo de Horus tiene la señal de Wi-Fi. Que el Señor los reprenda y haga justicia por toda la sangre derramada. Jeremías 52 dice lo siguiente. Esto dice el Señor, anúncialo a todo el mundo y no se callen nada. Levanten una bandera de señales para decirles a todos que caerá Babilonia. Y eso es lo que hacemos en Código Escondido 19. Anunciamos la caída de Babilonia. Nuestros hermanos tienen que conocer la verdad. Tienen que saber lo que opera detrás de la cortina invisible, las programaciones. Por eso, hermanitos, hablo de cosas que no son muy agradables para mi carne, pero son necesarias para que nuestros hermanos conozcan. Si mi padre me lo reveló es porque quiere que hable de ello. Con estas cuentas de TikTok es difícil hablar de estos, hermanos. Tengo casi 13.000 seguidores y hay poca visibilidad, hermanito. Por eso estoy buscando empezar a hablar en YouTube. Pero también es verdad que estoy en el proceso final de los 4 seres vivientes y estoy a 92 días de finalizar mi proceso y obtener esa aprobación. Primeramente Dios me otorgue ese acceso para poder llevar este mensaje a nuestros hermanos y pueda llegar esa aprobación que tanto estoy esperando, para poder ejercer con más autoridad aún, para que el enemigo no tenga más ese poder que se le otorgó durante 1260 días para procesar a nuestras carnes. Y estoy en el día 1168, hermanitos. Es un montón, hermanitos, y estoy a 3 meses, lo que sería julio, hermanitos. Día julio. Ya estoy teniendo revelaciones, hermanitos, en donde hace 2 o 3 días soñé que estaba como en un shopping, hermanitos. En el shopping había muchos trabajadores, mucha gente comprando. Y yo pasaba caminando y venía una señora vestida de rojo, una señora grande de edad, y me agarró de mi brazo izquierdo y me llevaba paseando por el shopping. La mujer me quería mostrar en el shopping y cuando me mostraba era como que la mujer era la persona más poderosa con autoridad. Era como que la mujer tenía poder para poner las órdenes como ella quisiera. Y me llevaba por el shopping y habían empleados acomodando zapatos y los empleados me miraban y era como que se ponían a trabajar y de repente me llevaba para afuera y habían personas con traje negro como autoridades del shopping y me llevaba para la entrada del shopping y cuando me miraban las personas de traje era como que me respetaban, era como que tenían que aceptar las órdenes que yo le hacía con mi mirada. Y en ese sueño entendí como que me estaba dando una autoridad por llegar al final del proceso. Y se me acerca una de las personas de traje y me dijo, ¿cómo me puede perdonar Dios? Y sentí como que al obtener la gracia en el final vamos a tener poder para salvar a personas que parecieran insalvables. No era a todos, hermanos, pero era de un grupo, por ejemplo, de 8 o 9, una persona que se arrepintió en ese sueño. Y fue maravilloso, me mostró Dios que cuando finaliza el proceso
es como que llega una autoridad muy grande, hermano. Así que, hermanitos, a seguir con fuerzas, porque en el código ya estamos avanzados, ya esas caminatas en el desierto ya están avanzadas. El código escondido 19 son los ángeles que mi padre eligió para poder llevar el mensaje a las naciones. Si Dios permite, llegaremos a esa aprobación y podemos ejercer con más autoridad nuestra palabra. Que nuestra palabra se vuelva una espada de doble filo muy fuerte, muy cortante, para usarla con responsabilidad, pero conociendo realmente la verdad, conociendo cómo se usa esa espada. Y fue maravilloso como el Padre nos fue llevando paso a paso hasta este momento de la historia, en donde nuestra palabra se vuelve una espada de doble filo. La espada del Hijo de Dios corta mucho más que la espada del enemigo. Es la verdadera espada de doble filo que nos regala nuestro Padre para poder ejercer en el tiempo del fin, hasta que nos venga a buscar y volver a casa. Bendiciones, hermanitos. Voy a ir finalizando este live. Voy a hacer algunas siembras para que mis hermanos del código escondido obtengan nuevos dones, una nueva porción de sabiduría, un nuevo entendimiento. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Acaso no van a recibir nuevos dones del Espíritu Santo? ¿Acaso no van a recibir un entendimiento más grande? ¿Acaso la espada de doble filo no va a ser más poderosa en los 18 hermanos que están conectados del código escondido 19? Estas preguntas son para hacerlos caer. Bendiciones, hermanitos, que Dios los bendiga. Si Dios permite, estaremos conectándonos cuando el Señor lo permita. Padre mío, Espíritu Santo, Señor Padre, te doy las gracias por permitirme abrir este live, por poder reunirme con mis hermanos, para poder llevar esta verdad y poder hacer una siembra positiva a mis hermanos que produzca un cambio para que reciban nuevos dones. Si hubieron palabras encubiertas, sean canceladas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si hubieron preguntas sin proteger, no fueron para hacer mercaderías, y que las siembras que hago en terreno fértil, en tierra fértil, germine en su máxima expresión. En el nombre de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Bendiciones, mis hermanitos, que Dios los bendiga. Hermanita Purificación, bendiciones, hermana, que Dios la bendiga. Hermanita Janet, hermanita María Alarcón, hermanita Xiomara, hermanita Carla, hermanita Rosa, hermanita Eva, hermanita Vanessa. Bendiciones, mis hermanitas y hermanitos. Hermanita Elba, hermanita Adri, hermanito Efraín, hermanita Guadalupe Gutiérrez, hermanita Cari, hermanita Ivonne, hermanita Adriana Rosas, hermanita Lisette. Que Dios la bendiga. Si hay personas mirando este live que no me aparecen conectados, que reciban también los dones de siembra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que Dios los bendiga y que tengan un buen descanso, una buena noche. Amén. Bendiciones, mis hermanos.